Vladimir Spiridonovich Putin atemorizaba a las personas, incluso a las que lo conocían bien. La experiencia de guerra del padre, la cojera que arrastró toda su vida y que siempre parecía empeorar cuando el clima se hacía frío, claramente dejó una fuerte impresión en su hijo, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. El padre de Vladimir trabajaba en la fábrica Yegorov, en Moskovsky Prospekt. Ahí se construían los vagones de pasajeros para los ferrocarriles y subterráneos del país. El empleo le daba derecho a un cuarto individual, 16 metros cuadrados, en un decrépito departamento comunitario de un quinto piso. Los Putin se mudaron ahí en 1944 y tras la guerra debieron compartir ese espacio confinado con otras dos familias. Vivirían ahí por más de 2 décadas, recordó Myers en su texto. De acuerdo a la misma fuente, el departamento no tenía agua caliente ni bañera. En un corredor sin ventanas se tenía la cocina comunitaria. El baño estaba en un armario incrustado contra la caja de la escalera y se calefaccionaba con una estufa de leña. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en la ciudad de Leningrado, ahora llamada San Petersburgo. Putin nació a 10 días de que su madre, María, cumpliera 41 años. Luego de tanto sufrimiento y pérdida, trató a su hijo como el milagro que parecía ser, redactó Myers. El padre de Putin murió en 1998, su madre un año después. Por unos meses no vio a su hijo convertido en presidente, informó el medio español El Mundo en una nota de 2018. Stephen Lee Myers recordó la infancia de Vladimir Putin en su libro El Nuevo Zar. Creció dentro del abrazo sobreprotector, sino abiertamente cariñoso, de sus padres que habían sobrevivido por milagro y querían todo por asegurarse de que su hijo también sobreviviera, escribió el autor. De acuerdo a la misma fuente, Vera Gurevich, una maestra de escuela que se volvió cercana a la familia, dijo que no había besos en casa de los Putin. No había gestos sentimentales de ese tipo, recordó. El 1 de septiembre de 1960, Vladimir comenzó a asistir a la escuela número 193, ubicada sobre la misma calle en la que vivía. El niño carecía de la adaptación social que habría desarrollado si hubiera crecido rodeado de niños. Se presentó el primer día sin flores para la maestra, según dictaba la costumbre, sino con una planta en maceta, redactó Myers. En la escuela era un estudiante indiferente, petulante e impulsivo, probablemente un poco malcriado. Vera Gurevich lo llamaba trompo, porque ingresaba en el aula dando vueltas en círculo. Su comportamiento era muy disruptivo, dentro y fuera del aula, agregó el autor. Más de 60 años después, la maestra Vera Gurevich y Putin se mantienen en contacto. Durante la toma de posesión como presidente de Rusia para un quinto mandato de 6 años, recibió a Gurevich en el Gran Palacio del Kremlin. Al evento acudieron los altos cargos de su gobierno. Sin embargo, Putin también recibió la visita de una persona cercana que lo conoce desde la infancia. Su maestra Vera Gurevich, informó el medio español 20 minutos sobre el evento de mayo del 2024. En los videos que han sido publicados en redes sociales a lo largo del día, se aprecia el emotivo encuentro que tuvo Putin con quien fuera una de las personas que lo formó y ayudó a moldear su carácter. Gurevich entra con los brazos abiertos a una sala del Kremlin y abraza al líder ruso, quien la espera con un ramo de flores amarillas. Putin le da un beso en la mejilla, sonríe y le entrega el ramo, agregó el medio. En 1965, una de las novelas más populares de la década en la Unión Soviética fue un relato de espionaje, El escudo y la espada, de Vadim Koshechnikov. El héroe de la novela, el mayor Alexander Belov, era un agente secreto soviético que se hacía pasar por alemán en la Alemania nazi, justo antes del inicio de la Gran Guerra Patriótica, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Continuando el relato de Myers, con el alias Johann Weiss, el agente soviético asciende en el escalafón de la Organización de Inteligencia Militar nazi y luego de la SS. Weiss es valeroso en la batalla, estoico e implacable, incluso bajo la tortura. Lo indignan los nazis, a quien debe servir en apariencia. Lo indigna el nazi que debe aparentar ser, pero se obliga a soportar la experiencia a fin de sabotear el esfuerzo bélico alemán, escribió Myers. El libro fue llevado a una película de más de 5 horas y fue la más vista en la URSS en 1968. Vladimir Putin, entonces de casi 16 años, quedó hechizado. Él y sus amigos vieron la película varias veces, agregó el autor. A Putin le encantó esa serie y ha dicho que se sintió tan conmovido que trató de alistarse de inmediato en la KGB, aunque fuera demasiado joven, señaló por su parte la BBC en un artículo del 2022. De acuerdo a Myers, Putin así se expresó sobre el escudo y la espada. Lo que más me admira era cómo los esfuerzos de un solo hombre podían lograr más que ejércitos enteros. Un espía podía decidir el destino de miles de personas. Durante sus últimos años de universidad, Vladimir Putin comenzó una relación con Ludmila Famarina, quien fuera estudiante de medicina. Siguieron saliendo juntos pasada la graduación y el inicio de su carrera. En 1979 se comprometieron, solicitaron una licencia matrimonial y sus padres compraron las alianzas, un traje y un vestido, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Pese a tener todo listo
listo para el enlace, Putin puso fin a la relación. Era mejor sufrir en ese momento que dejar que sufrieran ambos más adelante. Sin embargo, nunca explicó lo que sucedió, informó Myers en su libro. Vladimir se había acostumbrado a la vida de soltero, quizá la prefería, como un hijo mimado que aún vive en casa de sus padres. Supuso que quizá nunca se casaría, redactó el autor del libro. 4 años después, en 1983, Ludmila Srebneva y Vladimir Putin se casaron cuando ella tenía 25 años y él 30. La pareja se conoció a través de un amigo en común 3 años atrás, cuando Ludmila, que era asistente de vuelo en aquel entonces, pasó por San Petersburgo, Leningrado entonces, unos días, informó en una nota el medio El Español. Tras 30 años de matrimonio, en 2013 la pareja anunció su separación y el divorcio se hizo efectivo en 2014. Ella se volvió a casar, ahora conocida como Ludmila Ocherednaya, está casada con el empresario Artur Ocherednaya, agregó el medio español. Ludmila Srebneva trabajaba como azafata de Aeroflot en marzo de 1980. De ojos azules, vivía en Kaliningrado. Ella tenía 22 años y una cabellera rubia que le caía en ondas hasta los hombros. Fue la descripción de Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a esta fuente, ella y otra azafata, Kalina, visitaron Leningrado durante 3 días. En su primera noche en la ciudad, ansiosas de ver todo lo posible, fueron con el novio de Galina, Andrei, al teatro Lentsovet. Galina había invitado a Ludmila y entonces Andrei llevó a su amigo Vladimir, redactó Myers. El autor del libro redactó que Ludmila quedó muy poco impresionada al principio, con la ropa gastada que vestía Putin y su comportamiento discreto. Si lo hubiera conocido en la calle, no le habría prestado atención, recordó años después, de acuerdo a Myers. Sin embargo, durante el intervalo, le pidió con bastante audacia si podía ayudarlos a conseguir entradas para el musical de la noche siguiente. Vladimir lo hizo y al final de la segunda velada le dio a ella su número telefónico, agregó el autor. En 1983, Ludmila Srebneva y Vladimir Putin se casaron cuando ella tenía 25 años y él 30. Tras 30 años de matrimonio, en 2013 la pareja anunció su separación y el divorcio se hizo efectivo en 2014. Ella se volvió a casar, ahora conocida como Ludmila Ocherednaya, está casada con el empresario Artur Ocherednaya, informó en una nota el medio El Español. En la década de los 80, Vladimir Putin y su familia vivieron en Dresde, Alemania Oriental. El mayor Putin estableció su vida en Alemania con bastante comodidad. Por primera vez en su vida adulta, dejó de practicar judo y abandonó la ejercitación regular. Aunque no fue bebedor, adquirió un gusto por la cerveza, especialmente la Radenberg Pilsner, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a la misma fuente, como marido y padre resultó ser algo machista. Se negaba a ayudar con las compras, la cocina o cualquier otra cosa que tuviera que ver con las tareas domésticas, pues creía en la división tradicional de los roles maritales, escribió el autor. En tanto, su esposa Ludmila lo calificó como el proveedor y defensor, y a ella le tocaba arreglarse con el resto. Para comer era muy selectivo, hasta el punto de rehusar a tocar platos que no le gustaban, por lo que ella perdía la paciencia al cocinarle. Nunca celebraba sus aniversarios de bodas, redactó Myers. El 5 de diciembre de 1989, a pocos días de la caída del muro de Berlín, en la ciudad de Dresde, una muchedumbre asaltó el cuartel de la Stasi, y luego un grupo de manifestantes se dirigió a los cuarteles de la KGB. El guardia que estaba en la puerta inmediatamente se retiró hasta la casa, recordó uno de los miembros del grupo, Siegfried Dana, de acuerdo a una nota de la BBC. Dana agregó que poco después apareció un oficial. No intenten entrar a la fuerza, mis camaradas están armados y tienen autorización para usar sus armas en caso de emergencia, escuchó Dana. El grupo se retiró. Putin llamó al comando militar soviético en la zona para pedir protección. La respuesta que recibió le produjo un choque devastador que le cambió la vida, señaló la BBC. No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú, dijo una voz al otro lado de la línea, y Moscú está callado. Putin llegó a Dresde, Alemania Oriental, a mediados de la década de 1980, para su primer puesto en el extranjero como agente de la KGB. En 1989 vivió en Dresde la caída del muro de Berlín. Fue bastante amargo para Vladimir Putin presenciar el derrumbe del ideal soviético en Europa y verse impotente para revertir las pérdidas, recordó Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Para Putin, lo más importante fue lo que percibió como una rendición incondicional de la Unión Soviética, seguida de un retroceso humillante, caótico y catastrófico, agregó el autor del libro. De acuerdo a la misma fuente, Putin se expresó de la siguiente forma sobre ese momento: eso fue doloroso, solo abandonaron todo y se fueron. Myers describió que los hombres y mujeres con los que Putin había trabajado durante casi 5 años fueron apartados. Sus patrones soviéticos los dejaron a merced de Alemania Occidental y sus propios vengativos ciudadanos. Los vecinos y amigos de Putin perdieron su trabajo en forma abrupta. Los oficiales de inteligencia se sentían particularmente traicionados, redactó Myers. Una nota de la BBC señaló que Putin se fue de Alemania sintiendo que había estado sirviendo a su país, y también regresó a un país que también estaba al borde del colapso y había cambiado radicalmente bajo Mikhail Gorbachev, agregó el medio inglés. La BBC citó las palabras de Masha Yesen, biógrafa de Putin. Se encontró con un país que había cambiado en formas que no comprendía y que no quería aceptar. Vladimir Putin y Ludmila hicieron su primer viaje como pareja en 1981, cuando visitaron el Mar Negro para quedarse 2 semanas en Sudak, Crimea. 2 años después, tras contraer matrimonio, pasaron su luna de
miel en territorio ucraniano. Primero condujeron hasta Kiev, donde se encontraron con amigos que viajaron con ellos y con quienes con frecuencia compartieron la habitación. Escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Recorrieron Moldavia, luego Leópolis en Ucrania Occidental, Mykolaiv y finalmente Crimea, y ahí se quedaron en Yalta, todos sitios de vacaciones emblemáticos del vasto imperio soviético, agregó el periodista. De acuerdo a la misma fuente, en Yalta, los recién casados tuvieron un dormitorio propio y se quedaron ahí por 12 días, nadando y tomando el sol en la orilla rocosa. Para él, Crimea era un lugar mágico y sagrado, escribió el autor del libro. Una nota de la CNN fecha el 24 de febrero de 2022 como el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuando tropas rusas provenientes de Rusia y Belarus cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares, informó el medio. Ucrania, una ex república soviética independizada en 1991, mantiene una difícil relación histórica con su vecina Rusia, y en las últimas décadas se ha acercado a la Unión Europea y la OTAN, formada en 1949 para contrarrestar a la Unión Soviética, agregó la CNN. Durante los inicios de la década de los 90, Rusia enfrentó dificultades económicas. La heredera empequeñecida de la Unión Soviética podía ahora establecer un gobierno democrático, poner fin a su aislamiento durante la Guerra Fría y abrirse a Europa y el resto del mundo, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a la misma fuente, Vladimir Putin, en su primera incursión en la escena pública en 1991, se retrató a sí mismo como un demócrata declarado, pero incluso entonces, en los albores de la democracia en Rusia, hizo la advertencia de que el imperativo de un Estado fuerte y la voluntad de la gente para aceptarlo, incluso desearlo, seguía siendo parte del temperamento colectivo ruso, escribió el autor del libro. Más allá de lo triste o terrible que suene, creo que un giro hacia el totalitarismo por un tiempo es posible en nuestro país. Sin embargo, el peligro no debería verse en los órganos de cumplimiento de la ley, los servicios de seguridad, la policía, ni siquiera en el ejército. El peligro reside en la mentalidad de nuestro pueblo, nuestra propia mentalidad. Nos parece, a mí también, a veces, lo admito, que si imponemos órdenes estrictas con mano de hierro, todos vamos a vivir mejor, más cómodamente, con más seguridad. El hecho es que esa comodidad se desvanecería muy pronto, porque la mano de hierro, muy pronto también, comenzaría a estrangular, dijo Putin de acuerdo al texto de Myers. El 18 de marzo de 2024, el medio RT informó que Vladimir Putin obtuvo más del 87% de los votos en las elecciones presidenciales tras escrutarse el 100% según los datos anunciados por la Comisión Electoral Central. A la edad de 71, el presidente ruso se inició un mandato de 6 años hasta 2030 y puede volver a ser reelecto hasta 2036. En la primera década de los 90, Anatoly Sobchak era alcalde de San Petersburgo, Rusia. En su equipo estaba Vladimir Putin como jefe del Comité de Relaciones Exteriores. Sobchak disfrutaba de su papel como padre de la ciudad, pero era Putin detrás de escena quien negociaba los acuerdos con los extranjeros y revisaba los detalles, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Kai Hover, un abogado sueco que trató con él entonces, describió a Putin con las siguientes palabras: en ese tiempo parecía, en efecto, estar haciendo lo que se suponía debía hacer, es decir, representar los intereses de San Petersburgo. Hover lo describió como un negociador obstinado que no cedía muchos milímetros en sus negociaciones de acuerdo al libro de Myers. En su texto, el periodista señaló que Putin parecía distante en el trabajo, incluso arrogante, rara vez mostraba emoción o empatía, lo cual contrastaba con los debates políticos tormentosos que se sucedían en el país. Podía ser estricto y exigente y sin embargo jamás levantar la voz, recordó su secretaria Marina Yentaltseva, de acuerdo a Myers. Si asignaban un trabajo no le importaba cómo se hacía o quiénes lo hacían o qué problemas tenían, solo debía realizarse y eso era todo, agregó la secretaria. Cuando Sobchak perdió las elecciones en 1996, Putin también dejó su cargo en el ayuntamiento de la urbe, recordó el medio Sputnik con relación al que se considera mentor del ahora presidente ruso. Sobchak logró crear un equipo de profesionales jóvenes, talentosos y experimentados. Hoy en día muchos de los exmiembros de su equipo y compañeros de trabajo de Putin en el ayuntamiento ocupan los cargos políticos más importantes de la Federación de Rusia, agregó el medio. Cuando en 1996 Anatoly Sobchak perdió las elecciones en San Petersburgo, él y Vladimir Putin se quedaron sin trabajo. En julio se mudó con su familia a una casa en la costa del lago Komsomolskoye, en el istmo de Karelia. La casa de Putin en esa comunidad estaba hecha de ladrillo rojo y revestida de madera en el interior. Tenía 2 plantas y una amplia vista del lago. Su tamaño de solo 150 metros cuadrados en total era relativamente modesto, pero estaba ubicada en la costa del lago, rodeada de bosques, en un lugar donde podía dedicarse a contemplar su repentino e incierto futuro, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a la misma fuente, el 12 de agosto de 1996, Putin regresaba de una zambullida en el lago cuando vio humo en su casa. Un calentador había iniciado
propiciado un fuego que pronto se extendió por su propiedad. Su hija menor, Katia, salió corriendo por la cocina. Putin encontró a su hija mayor, Masha, y a una amiga, Marina, en la planta alta, y mientras las llamas trepaban por las escaleras, las bajó por el balcón usando sábanas a manera de soga. Cuando los trabajadores despejaron los escombros, encontraron entre las cenizas la cruz de aluminio que su madre le había dado cuando él y Sobchak viajaron a Jerusalén. Hacía 3 años. Se la había sacado durante el baño de vapor y en la confusión del fuego la había olvidado. Lo consideró una revelación y más adelante dijo que nunca se la volvió a quitar, escribió Myers. Se hacen conocer como Katerina Tikhonova y María Vorotsova, pero su nombre de nacimiento incluye un apellido que causa temor en Ucrania y en Europa, informó el medio español El Mundo acerca de la actualidad de las hijas de Putin. Tras décadas de relativo anonimato, su condición de hijas de Vladimir Putin las ha hecho protagonistas en los medios de comunicación en las últimas horas y reconocidas sus identidades, agregó el medio. A principios de 1998, Valentin Yumashev, un asistente cercano del entonces presidente Yeltsin, habló con Boris Berezovsky, quien tenía el control de Aeroflot. Yumashev buscó conocer la opinión de Berezovsky acerca de Putin, pues era candidato a director del Servicio Federal de Seguridad, FSB por sus siglas en ruso. Yeltsin quería limpiar la casa, explicó Yumashev, y le preguntó si tenía alguna impresión de Vladimir Putin, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a esta fuente, Berezovsky recordó que años atrás en San Petersburgo quería abrir una concesionaria de autos y se sorprendió cuando Putin rehusó incluso considerar un soborno que presumiblemente él estaba dispuesto a ofrecer. Era el primer burócrata que no aceptaba sobornos, dijo Berezovsky. En serio, me causó una impresión muy fuerte, agregó. Putin fue nombrado director del FSB el 1 de julio de 1998 y permaneció en ese puesto hasta el 1 de julio de 1999. De acuerdo a una nota de la BBC, el Servicio Federal de Seguridad se creó en 1995 y tiene la tarea de abordar las posibles amenazas contra el Estado. Este organismo coopera con fuerzas policiales extranjeras en la lucha contra el yihadismo y contra algunas bandas de crimen organizado, señaló la BBC. El medio refirió que parte del trabajo del FSB es evitar cualquier levantamiento de tinte pro-occidental en Rusia, como la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003 y la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. En 1999, la guerra aérea de la OTAN contra los Balcanes comenzó el 24 de marzo y duró 78 días. Cada bomba o misil que cayó sobre Serbia fue percibido como un ataque contra Rusia, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Tras los bombardeos, Milosevic aceptó las exigencias de la OTAN y retiró de Kosovo las fuerzas serbias para hacer lugar a una fuerza de pacificación internacional. Rusia exigía ser parte de la fuerza, pero se negaba a estar en modo alguno bajo el comando de los generales de la OTAN. Vladimir Putin, recién designado jefe del Consejo de Seguridad, tomó parte en las negociaciones en la misión de pacificación. Me impactó su capacidad para transmitir autocontrol y confianza en un tono neutro y suave, escribió Stroop Talbot, entonces vicesecretario de Estado, respecto a su primera reunión con Putin el 11 de junio, el día antes de que los pacificadores de la OTAN avanzaran a Kosovo desde Albania y Macedonia. De acuerdo a Myers, durante la reunión, los estadounidenses recibieron una nota de que Rusia amenazaba con enviar a sus pacificadores a Kosovo sin la coordinación de la OTAN. Putin calmó a Talbot diciéndole que nada había cambiado en los acuerdos alcanzados y que nada inapropiado iba a ocurrir, redactó el periodista. Cuando las tropas británicas llegaron al aeropuerto en la mañana del 12 de junio, unos 200 rusos ya estaban ahí en vehículos blindados. Cuando el general Michael Jackson, el reciente nombrado comandante británico para el esfuerzo de la pacificación, aterrizó ahí y se preparó para anunciar el lanzamiento exitoso de la misión, uno de los vehículos rusos avanzó cruzando por la conferencia de prensa improvisada sobre el asfalto. Un comandante del escuadrón ruso iba con mitad del cuerpo fuera de la torreta y con una discernible sonrisa de superioridad en el rostro, redactó el autor del libro. El general Wesley Clark, comandante en jefe de la OTAN, le pidió a Jackson que impidiera ese despliegue ruso. Jackson se negó. Señor, no voy a iniciar la tercera guerra mundial por usted. El 28 de mayo de 2024, Vladimir Putin amenazó a Europa con graves consecuencias en caso de que los países de la OTAN permitieran a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso, informó el medio Forbes. Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de estados con territorios pequeños, pero densamente poblados, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán. En el verano de 1999, la salud del padre de Putin se había deteriorado mucho. A pesar de sus responsabilidades siempre crecientes en el Servicio Federal de Seguridad y el Consejo de Seguridad, Putin viajaba a San Petersburgo por lo menos una vez a la semana para verlo, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. María, la madre de Vladimir Putin, murió en 1998. Ambos habían vivido lo suficiente para verlo ascender por entre las filas de los gobiernos municipal y federal que siguieron a las ruinas de la Unión Soviética, recordó Myers en su texto. De acuerdo a la misma fuente, la relación de Putin con su padre nunca fue estrecha, pero el orgullo del anciano y taciturno veterano se podía palpar. En su lecho de muerte exclamó: "Mi hijo es como un zar". Vladimir Spiridonovich Putin falleció el 2 de agosto de 1999.
1999. Cuando Putin regresó del funeral, Boris Yeltsin le ofreció el puesto de primer ministro. La guerra de Chechenia había sido impopular y afectó la imagen de Boris Yeltsin. A sus 46 años, Putin sentía que se le había asignado una misión histórica. Recordó cuando era un niño pequeño en el patio y los bravucones aseguraban que le patearían el trasero. No, esta vez. En el Cáucaso iba a reventar a esos bandidos, sentenció Myers. El 14 de diciembre de 1999, Yeltsin convocó a Vladimir Putin a su residencia en Gorky 9 para una reunión secreta. Se reunió a solas con su primer ministro. De acuerdo a Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar, Yeltsin le confesó que quería dimitir ese año. El nuevo siglo debe comenzar con una nueva era política, la era de Putin, ¿entiendes?, le dijo Yeltsin. De acuerdo a la misma fuente, Putin guardó silencio. Su reacción hizo que a Yeltsin se le encogiera el corazón, escribió el autor. No estoy listo para esa decisión, Boris Nikolayevich, contestó finalmente Putin. Es un destino bastante difícil, agregó. Myers recordó que Yeltsin dijo que regresaría a la construcción o se mudaría a Sverdlovsk, donde había comenzado su carrera. Miró por la ventana el paisaje gris y nevado, perdido en sus pensamientos. Tras un interludio, regresó al asunto que los ocupaba, escribió el autor del libro. No me has respondido, le dijo a Putin, quien después de la charla aceptó. Nadie más supo de esa conversación, según Yeltsin, o de la decisión trascendental que habían tomado, concluyó el autor. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia postcomunista, murió el 23 de abril del 2007, a los 76 años, en Moscú. Su vida estuvo marcada por la lucha por la democracia, pero también se le atribuyen caos y capitalismo irresponsable, informó el medio alemán Deutsche Welle. En junio de 1991, Yeltsin fue el primer presidente de la provincia federada rusa elegido dentro de la Unión Soviética. Tras la caída del enorme imperio, se convirtió en el primer jefe de Estado de la nueva Rusia y permaneció en el cargo hasta fines de 1999, agregó el medio. Stephen Lee Myers describió en su libro El Nuevo Zar la manera en la que la esposa de Putin, Ludmila, se enteró de que su pareja fue nombrado presidente interino de Rusia. Ludmila no había mirado el mensaje televisivo de Yeltsin, pero 5 minutos después de que terminara, una amiga la llamó por teléfono. Luda, te felicito, dijo. Viva a ti, respondió Ludmila, pensando que estaban intercambiando buenos deseos de año nuevo. Su amiga tuvo que explicarle que su esposo acababa de convertirse en el presidente interino del país, escribió el autor. Putin no había divulgado el secreto de Yeltsin luego de su primera reunión el 14 de diciembre, y el momento elegido tras la segunda, el 29 de diciembre. Ella lo supo con el resto de los rusos, agregó. De acuerdo a la misma fuente, Ludmila, quien estaba por convertirse en primera dama, lloró cuando supo del nuevo empleo de su marido. Se daba cuenta de que su vida privada se había terminado por lo menos 3 meses, hasta las elecciones presidenciales, o quizá por 4 años. En 1983, Ludmila Srebneva y Vladimir Putin se casaron cuando ella tenía 25 años y él 30. Tras 30 años de matrimonio, en 2013 la pareja anunció su separación y el divorcio se hizo efectivo en 2014. Ella se volvió a casar, ahora conocida como Ludmila Ocheretnaya, está casada con el empresario Artur Ocheretnaya, informó en una nota el medio El Español. El 11 de septiembre de 2001, Putin se reunió con 48 periodistas en el Kremlin para conferirles los honores del Estado, una tradición de tiempos soviéticos. Al terminar la ceremonia, sus consejeros de seguridad lo llamaron a una sala de conferencia donde miraron informes de televisión sobre los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono en Estados Unidos, un ataque realizado por Al-Qaeda. De acuerdo a Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar, Putin se volvió hacia Sergei Ivanov, su antiguo amigo y colega del KGB. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos?, le preguntó. Intentó llamar al presidente Bush, pero no pudo comunicarse con él, ya que el Air Force One subía y bajaba por todo Estados Unidos. Cuando la consejera de Seguridad Nacional de Bush, Condoleezza Rice, intentó llamar a Ivanov, Putin de inmediato tomó la comunicación. Le aseguró que no incrementaría la alerta militar de Rusia en respuesta al movimiento de Estados Unidos hacia un pie de guerra. De hecho, redujo la alerta y canceló un ejercicio militar en el Océano Pacífico que había comenzado un día anterior, que simulaba un conflicto nuclear con Estados Unidos. ¿Hay algo más que podamos hacer?, le preguntó a Rice, escribió el autor del libro. De acuerdo a la misma fuente, Putin fue el primer presidente en llamar a la Casa Blanca. El suceso acaecido en Estados Unidos traspone las fronteras nacionales. Es una provocación descarada a toda la humanidad, al menos a la humanidad civilizada, dijo a los medios. El 12 de septiembre, Bush y Putin se comunicaron de acuerdo a Lee Myers. El bien triunfará sobre el mal. Quiero que sepas que en esta lucha vamos juntos, le dijo el mandatario ruso al estadounidense. La relación de Bush y Putin fue cordial. El 21 de mayo de 2001, Putin expresó su satisfacción por la comunicación que se tenía entre ambos presidentes. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, dijo que el diálogo ruso-estadounidense cobró nuevamente el dinamismo necesario y emprendió la solución de los problemas prácticos fundamentales que figuraban en la agenda de las relaciones entre nuestros países. Vladimir Putin buscó desarrollar una relación personal con el presidente Bush. Ya era el primer líder ruso o soviético desde Lenin en hablar una lengua extranjera. Tomaba lecciones de inglés 1 hora al día, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. La primera vez que se reunieron fue en junio de
2001 en Eslovenia. Lee Myers recordó una anécdota sobre esa reunión. Durante un paseo por el jardín, subrayó los puntos en común entre los dos. Veo que tus hijas llevan el nombre de tu madre y tu suegra. Cuando Bush contestó, no soy buen diplomático, Putin rió y dijo, yo hice lo mismo. De acuerdo a la misma fuente, en privado Putin sentía que podía ser franco con Bush acerca de sus diferencias y hacer que él entendiera las dificultades que Rusia enfrentaba en la transición desde las ruinas soviéticas. Buscó algún tipo de reconciliación con Estados Unidos, incluso con la OTAN, agregó el autor del libro. En una nota de la agencia EFE, se informó que la reunión entre ambos mandatarios tuvo como asunto principal el futuro del Tratado Antimisiles Balístico ABM, suscrito entre Moscú y Washington en 1972. El presidente de Estados Unidos ha indicado que el Tratado ABM no debe ser obstáculo para crear el nuevo escudo contra misiles de largo alcance que el Pentágono quiere crear en esta década, agregó la agencia en una nota publicada por el periódico El Mundo. La mañana del 13 de noviembre de 2001, Putin visitó la Casa Blanca en Washington, lo que representó su primera visita a Estados Unidos como presidente. Dios mío, esto es hermoso, dijo Putin al ingresar en el despacho oval, de acuerdo a Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Bush estaba seguro de que superarían las diferencias del pasado. La causa común que habían forjado por los ataques del 11 de septiembre había dado frutos, agregó el autor. De acuerdo a la misma fuente, al día siguiente los Putin volaron al rancho de Bush en Crawford, Texas. Ludmila le entregó a Laura Bush una rosa amarilla, símbolo de la sabiduría de Texas. Cuando finalmente comenzó la cena, comieron carne asada y escucharon al pianista Van Cliburn y a una banda de swing country, agregó el autor. Lee Myers recordó que cuando Putin ofreció un brindis, sonó conmovido en lo personal. Nunca he estado en el hogar de otro líder mundial. Estados Unidos tiene suerte de tener en una época tan crítica de su historia a un hombre de ese carácter al timón, dijo el mandatario ruso. 6 años después, en una reunión en Múnich en 2007, la relación ya no era la mejor. De acuerdo a la agencia Reuters, Putin hizo mención de las intenciones de Estados Unidos por marcar agenda en el mundo, a lo que Bush contestó, es una relación complicada, es una relación en la que hay desacuerdos, pero también hay una relación en la que podemos encontrar puntos en común para resolver problemas, y ese es el espíritu con el que seguiré trabajando con Vladimir Putin. Vladimir Putin no consideraba a Saddam Hussein como una amenaza, eso pensaba el presidente estadounidense George W. Bush a principios del milenio cuando Estados Unidos estaba al borde de un conflicto con Irak. Putin intentó mediar despachando a Yevgeny Primakov en una misión secreta para persuadir a Saddam Hussein de renunciar, redactó Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Hussein escuchó con calma primero, pero luego reunió a sus consejeros jerárquicos y frente a ellos condenó la reconciliación de Putin con Bush, escribió Myers. Rusia se ha transformado en la sombra de Estados Unidos, le dijo el líder iraquí a Primakov. De acuerdo a la misma fuente, cuando Putin se dio cuenta de la concentración de tropas estadounidenses en Kuwait, concluyó que no podía hacer nada para detener la guerra. Tampoco iba a hacer nada para apoyarla, escribió Myers. Saddam Hussein fue capturado el 14 de diciembre de 2003 por tropas estadounidenses en Ad-Daur, en su ciudad natal de Tikrit, al norte de Bagdad. El 5 de noviembre de 2006 fue condenado a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Dujail en 1982. El 30 de diciembre de 2006 fue ejecutado, informó el medio español El Mundo. El día previo a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2003 en Rusia, Vladimir Putin pasó la noche en vela. Su esposa Ludmila explicó el motivo cuando se presentaron a votar. Su querida labradora negra, Connie, había dado a luz a 8 cachorros, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Putin recibió a Connie como regalo en diciembre de 2000, luego de visitar una perrera donde había sido entrenada para búsqueda y rescate. Connie se sumó al poodle Tosca que Putin había regalado a sus hijas, agregó Myers. De acuerdo a la misma fuente, el presidente ruso se convirtió en el favorito de Connie y lo acompañaba incluso a reuniones oficiales en su residencia. Myers escribió que cuando Bush visitó Novo Ogariovo, Putin comparó a Connie con el terrier escocés de Bush, Barney, más grande, más rápido, más fuerte, dijo. En enero de 2007, la entonces canciller alemana Angela Merkel visitó a Putin en Sochi, Rusia. Merkel le teme a los perros desde que uno la atacó en 1995. Fue captada por las cámaras mirando a Connie claramente incómoda durante la reunión en la residencia de verano de Putin, informó la CNN. El líder ruso parecía sonreír mientras veía a su perro acercarse a su invitada especial, agregó el medio. Putin le dijo a un periódico alemán que no era su intención asustar a la canciller alemana cuando llevó a Connie a una reunión durante esa rueda de prensa. Quería hacer algo lindo por ella, le dijo al periódico en una entrevista. Cuando descubrí que a ella no le gustaban los perros, claro que me disculpé, agregó Putin. Connie murió en 2014 a los 15 años. El 31 de octubre de 2004, Ucrania elegiría presidente, sustituto de Leonid Kuchma, un burócrata soviético que había sido elegido como reformista en 1994. Luego se volvió cada vez más autoritario y corrupto, al tiempo que Ucrania se tambaleaba en una transición hacia la democracia y el capitalismo, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a esta fuente, para muchos ucranianos, el deceso de la Unión Soviética no era una catástrofe sino una liberación, un resurgimiento de la independencia respecto a Moscú. Sin embargo, la identidad nacional en Ucrania era débil al principio de los 2000, estaba muy dividida
dividida geográfica y étnicamente, entre ucranianos y rusos, entre otros grupos, recordó Myers. Los ucranianos tenían lazos históricos y culturales con los rusos, pero el espíritu nacionalista que emergió en los primeros años de independencia del país se asemejaba al de otras antiguas repúblicas como Lituania, Letonia y Estonia, que habían soportado 5 décadas de ocupación soviética y ahora eran parte de la OTAN y la Unión Europea, agregó el autor del libro. Algunas de las medidas que la población adoptó fueron símbolos ucranianos y nombres ucranianos para las ciudades, incluida la capital que se había llamado en ruso Kiev durante siglos, pero que en la independencia volvió al estilo ucraniano Kiev, señaló Myers. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia comenzó el 24 de febrero del 2022 y en 2024 cumplió más de 2 años de actividades. De acuerdo al medio alemán Deutsche Welle, el ataque ruso ya había comenzado 8 años antes con la anexión en Crimea. El 27 de febrero de 2014, hombres armados y enmascarados con uniformes sin emblemas nacionales ocuparon el parlamento y la administración regional de la península. El presidente ruso Vladimir Putin admitió más tarde que eran soldados rusos. En su libro El nuevo zar, Stephen D. Myers abordó los profundos lazos étnicos, culturales y económicos de Ucrania con Rusia. Era la raíz histórica de Rusia misma, el Rus de Kiev, el feudo medieval cuyo líder, Vladimir el Grande, adoptó el cristianismo en 988, y la frontera de los imperios zaristas que siguieron. Su nombre traducido literalmente es la Ucrania, la frontera, redactó Myers. De acuerdo a la misma fuente, pese a que las fronteras de Ucrania se habían modificado con el tiempo, pues en algún momento su territorio occidental fue parte de Polonia o el imperio austrohúngaro, en 1954 Nikita Khrushchev decretó que Crimea sería gobernada por la República Socialista Soviética de Ucrania desde Kiev, no desde Moscú. Nadie entonces, y tampoco Putin, ciertamente cuando pasó su luna de miel ahí cerca de 2 décadas después, avisoró jamás que Ucrania y con ella Crimea sería un día parte de otra nación independiente. Incluso ahora, en 2004, parecía un accidente histórico que Putin, como la mayoría de los rusos, toleraría solo en tanto la nueva Ucrania permaneciera firmemente anidada dentro del abrazo geopolítico de Rusia, agregó el autor. Fue el 31 de octubre de 2004 cuando Ucrania llamó a elecciones para sustituir a Leonid Kuchma, un burócrata soviético que había sido elegido como reformista en 1994. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia comenzó el 24 de febrero de 2022 y en 2024 cumplió más de 2 años de actividades. De acuerdo al medio alemán Deutsche Welle, el ataque ruso ya había comenzado 8 años antes, con la anexión de Crimea. El 27 de febrero de 2014, hombres armados y enmascarados con uniformes sin emblemas nacionales ocuparon el parlamento y la administración regional de la península. El presidente ruso Vladimir Putin admitió más tarde que eran soldados rusos. George W. Bush y Vladimir Putin llegaron al castillo de Bratislava para su reunión. Putin abandonó cualquier pretensión de afable amistad, escribió Stephen Lee Myers en su libro El nuevo zar. Bush planteó sus preocupaciones respecto al arresto de Mikhail Khodorkovsky, opositor de Putin en Rusia, la estrangulación de los medios y la falta de progreso en materia de democracia, escribió Lee Myers. Putin contraatacó. Dijo que el procesamiento de Khodorkovsky no era diferente del procesamiento de Enron, la compañía de energía con sede en Texas, que cayó en bancarrota en 2001. Esto casi duró 2 horas. El tono de Putin era burlón y sarcástico, lo cual irritó a Bush, agregó el autor. De acuerdo a la misma fuente, Putin le dijo a Bush que no lo sermoneara sobre la prensa libre. No después de que despediste al reportero, agregó. Bush quedó desconcertado por un momento. Luego se dio cuenta de que Putin se refería a un escándalo que había estallado respecto de informes de Dan Rather, de CBS, sobre el servicio de Bush en la Guardia Aérea Nacional, escribió Myers. Te sugiero enfáticamente que no repitas eso en público, le dijo Bush a Putin. En su conferencia de prensa conjunta se mostraron sus diferencias. Ya no podían encubrirse por el bien de la diplomacia. El medio alemán Deutsche Welle reportó de esa reunión que Putin dejó en claro que no se debe poner en riesgo las relaciones entre Rusia y Estados Unidos con demandas de mayor democratización, tras asegurar que no pretende inventar una definición especial de democracia y que cualquier vía hacia el totalitarismo resulta hoy imposible. Matizó sin embargo que la democracia no es anarquía y debe adaptarse a la situación imperante en su país. Con ello puso en evidencia, sobre todo ante sus propios ciudadanos, que no está dispuesto a aceptar dictados de nadie, ni siquiera de Washington, agregó el medio. En junio de 2005, Vladimir Putin recibió un grupo de empresarios estadounidenses en San Petersburgo, Rusia. Robert Kraft, director de Kraft Group y dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, mostró su anillo de campeón de NFL al presidente ruso. Su equipo recién había ganado el Super Bowl 39. El anillo era una chuchería estridente de 124 diamantes y grabada con el nombre de Kraft. Se lo pasó a Putin, que entonces se lo deslizó de un dedo. Escribió Stephen Lee Myers en su libro El nuevo zar. Cuando finalizó la sesión de fotos, Kraft tendió la mano para recuperar el anillo, pero Putin lo deslizó dentro de su bolsillo. Se dio una vuelta con sus asistentes y se fue, agregó el autor.
De acuerdo a la misma fuente, Putin entendió que el anillo era un regalo. Kraft estaba trastornado por el malentendido. Mandó a hacerse otro anillo y el original fue a parar a la biblioteca del Kremlin, donde se guardan los obsequios al jefe de Estado, escribió Myers. Casi 20 años después, Kraft, a inicios de mayo de 2024, le pidió a Putin que le devolviera su maldito anillo. El comentario se produjo durante el roast al ex mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady, que fue transmitido por Netflix. Con el micrófono en la mano, Kraft se burló de su ex mariscal de campo estrella, pero también habló directamente con Putin y le dijo en la cámara: en caso de que Vladimir Putin esté mirando, devuélveme mi maldito anillo, reportó el medio de Hill. Mientras que Bush se encontraba en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing el 8 de agosto del 2008, recibió un mensaje de uno de sus asistentes. La ofensiva rusa en Georgia había comenzado. Putin estaba unos pocos lugares por delante de él en la fila, pero el protocolo mandaba que Bush hablara con su homólogo presidencial primero, de modo que Bush esperó a regresar al hotel para llamar a Medvedev y lo instó a detener la contraofensiva, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Vamos a estar del lado de ellos, dijo Bush refiriéndose a los georgianos. Medvedev tomó el cargo de presidente de Rusia el 7 de mayo de 2008 y permaneció ahí hasta el 7 de mayo de 2012. Vladimir Putin fue su primer ministro por ese periodo de tiempo. Bush había apoyado a Mikhail Saakashvili, quien había tomado la presidencia de Georgia en enero de 2008, con entrenamiento militar y la promesa de membresía en la OTAN en la cumbre de Bucarest en abril, de acuerdo a Lee Myers. Esto a pesar de las advertencias personales de Putin a Bush acerca de que dicha invitación constituía una provocación para Rusia, agregó el periodista. En su libro, Stephen Lee Myers describió primero la charla entre Bush y Medvedev. El ruso comparó a Saakashvili con Saddam Hussein. Después, Bush confrontó a Putin en Beijing en el Estadio Nido de Pájaros, antes de la apertura de los Juegos Olímpicos esa noche. Te advertí que Saakashvili tenía sangre caliente, dijo Bush. También yo tengo sangre caliente, replicó Putin. No, Vladimir, tú tienes sangre fría, le contestó el estadounidense. De acuerdo al medio Euronews, los enfrentamientos entre las tropas georgianas y las fuerzas separatistas estallaron a principios de agosto de 2008. Los tanques rusos entraron en Osetia del Sur con el pretexto de ayudar a sus ciudadanos. Muchos osetios tenían ya pasaportes rusos, informó el medio. En pocos días, Rusia logró restablecer el control expulsando a los georgianos de Osetia del Sur, incluso atacando los suburbios de Tbilisi. El final de la guerra de 5 días se saldó con 800 muertos, según una misión oficial de investigación de la Unión Europea, agregó el medio. El medio Euronews informó que los enfrentamientos entre las tropas georgianas y las fuerzas separatistas estallaron a principios de agosto de 2008. Los tanques rusos entraron a Osetia del Sur con el pretexto de ayudar a sus ciudadanos. Muchos osetios tenían ya pasaportes rusos, informó el medio. En pocos días, Rusia logró restablecer el control, expulsando a los georgianos de Osetia del Sur e incluso atacando los suburbios de Tbilisi. El final de la guerra de 5 días se saldó con 800 muertos, según una misión oficial de investigación de la Unión Europea, agregó el medio. El cese al fuego se logró, en parte, a una tensa negociación entre el presidente francés Nicolas Sarkozy, el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev y su primer ministro Vladimir Putin. Sarkozy voló a Moscú para mediar un cese al fuego el 12 de agosto. Encontró a Medvedev tranquilo y optimista, capaz de negociar. Sin embargo, Putin también asistió a la reunión, se mostró bombástico y crudo, y bufó con tal ferocidad contra Saakashvili que el problema parecía profundamente personal, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Rusia exigía la destitución de Saakashvili como una condición para la paz. Sarkozy dijo que el mundo no aceptaría el derrocamiento de un líder electo. A Saakashvili lo voy a colgar de las... dijo Putin, molesto, y sobresaltó al líder francés. De acuerdo al libro de Lee Myers, ¿colgarlo?, preguntó Sarkozy. ¿Por qué no? Los estadounidenses colgaron a Saddam Hussein, contestó el ruso. Lo único que pareció calmar a Putin fue que Sarkozy le preguntó si deseaba quedar en la historia con una reputación como la de Bush, concluyó Lee Myers. En junio de 2012, el presidente Barack Obama se reunió con Vladimir Putin, quien volvía a ser mandatario de Rusia. La cita era en el marco de la cumbre del G20 en Baja California, México. Ninguno de los dos se esforzó demasiado por ocultar su desdén por el otro, escribió Stephen Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. Putin hizo esperar a Obama más de media hora y cuando los dos salieron de su reunión no sonrieron ni se hablaron. Ambos miraron a la audiencia mientras respondían las preguntas de los periodistas, redactó Lee Myers. La reunión duró casi 2 horas. Obama señaló que Estados Unidos y Rusia apoyaban la implementación de un proceso político en Siria para prevenir la guerra civil. De acuerdo al medio La Voz de América, el presidente de Estados Unidos calificó de francas y amables las conversaciones con Putin, las primeras que ambos tienen cara a cara después de que este asumió otra vez como presidente de Rusia a principios del mes pasado, informó el medio. En el 2011, Vladimir Putin adquirió un nuevo pasatiempo:
el hockey. Era un deporte que también ocupaba a sus amigos Timchenko y los hermanos Rothenberg, Boris y Arkady, que poseían equipos profesionales en la Liga Continental de Hockey de Rusia, escribió Steven Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. De acuerdo a Lee Myers, el presidente ruso pasó horas aprendiendo el deporte, un signo de la misma avidez que mostró en aprender artes marciales de adolescente, y pronto estuvo jugando partidos en estadios vaciados de gente excepto a los invitados. El día que regresó al poder como presidente de Rusia en 2012, salió del Kremlin para jugar un partido de exhibición contra leyendas retiradas del hockey. Putin marcó 2 goles, incluido el que ganó el partido con un tiro penal durante el tiempo extra, agregó el periodista. El 29 de diciembre de 2018, Vladimir Putin despidió el año jugando hockey en la Plaza Roja. Pronto llegan las fiestas, disfrutamos con los veteranos, con nuestras leyendas del hockey. Una vez más tenemos la posibilidad de recordar lo que hicieron por el hockey y el deporte ruso en general, dijo Putin a la prensa local, según reportó el medio El Español. Cuando Vladimir Putin regresó a la presidencia de Rusia en mayo de 2012, se vio a Ludmila por última vez en público con él. La ausencia de ella durante la nueva presidencia de Putin se volvió llamativa y avivó nuevos rumores acerca de su separación, escribió Steven Lee Myers en su libro El Nuevo Zar. No aparecieron juntos en público otra vez hasta junio siguiente, a la salida del primero de los 3 actos de un ballet representado en el Kremlin, La Esmeralda, agregó el periodista. En esa ocasión, un corresponsal de un canal de noticias preguntó: hay rumores de que ya no viven juntos, ¿es así? De acuerdo a Lee Myers, Putin inhaló y miró a Ludmila. Luego respondió: es verdad, toda mi actividad, mi trabajo es público, absolutamente público. A algunos les gusta, a otros no. Algunos son completamente incompatibles con eso.